Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar un tema que, seamos sinceros, nos toca muy de cerca a casi todos, basándonos en el excelente marco clínico del psicólogo organizacional Raúl Villanueva y la marca de coaching Family Led. Como profesional que analiza constantemente el comportamiento humano y las dinámicas organizacionales, os aseguro que es fascinante darse cuenta de que el hogar es, de hecho, el sistema más complejo que existe. Esta sesión está pensada pura y exclusivamente para daros herramientas de restauración familiar. Y ojo, que quede muy claro, no estamos aquí para emitir juicios de valor, ni para buscar culpables. Estamos aquí para entender por qué ocurre ese agotamiento brutal del día a día y sobre todo cómo dotar de recursos a quienes se dejan la piel cuidando de los demás. Para anclar nuestra sesión de hoy, es vital que nos detengamos un segundo en esta idea. El agotamiento no es un defecto moral, para nada. Es simplemente una señal parpadeante de que el sistema está pidiendo recursos a gritos. Es absolutamente fundamental validar esta emoción. Sentir que las rutinas te superan no es un fracaso personal, de verdad que no. Es simplemente la prueba empírica de que vuestro sistema familiar está operando al límite de su capacidad, sin los ajustes necesarios. Así que considerad este un espacio seguro para reconocer esa carga tremenda. Bueno, nuestra hoja de ruta hoy es súper clara y directa para ir del caos a la calma. Primero veremos el caos familiar invisible, segundo, la neurobiología del agotamiento, tercero, los 4 síntomas del burnout, cuarto, herramientas de restauración súper prácticas y terminaremos con un plan de acción para las próximas 72 horas. Empezamos con el punto 1, el caos familiar invisible. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto y a desgranar un poco esas presiones sociales que soportan quienes crían a diario. A ver, hay una brecha inmensa entre ese mito del hogar perfecto que nos venden constantemente en redes sociales y la realidad absolutamente caótica de un martes cualquiera a las 8 de la tarde. Ya sabéis, ese momento en el que intentas negociar con tu hijo para que se coma el brócoli mientras parece que se desborda la bañera. En esa brecha gigante es precisamente donde habita la culpa. Pero escuchadme bien, la fatiga que sientes un martes por la noche entre cenas, baños y deberes no es incompetencia. Es la evidencia física de que estás sosteniendo una carga sistémica enorme sin haber hecho los ajustes pertinentes. Pasamos al punto 2, la neurobiología del agotamiento. Y aquí vamos a cambiar un poco el chip para quitar de en medio cualquier rastro de culpa clónica. Vamos a dejar la emoción a un lado por un momento y hablemos de biología pura. Cuando el estrés en casa se vuelve crónico, se activa de forma sostenida lo que en ciencia conocemos como el eje HPA, o sea, el sistema hipotálamo-hipófisis-adrenal. Esta activación continua inunda el cuerpo de cortisol y adrenalina, y, fisiológicamente, el cerebro se queda totalmente atrapado en un modo de supervivencia continuo. Es crucial entender este mecanismo, porque ese cansancio extremo que sientes es una respuesta fisiológica muy profunda de tu organismo intentando sobrevivir. No es en absoluto falta de fuerza de voluntad. Y lo que es realmente interesante de todo esto es cómo esa cascada química nos cambia el comportamiento. Basándonos en las investigaciones de expertos como Murris y Siegel, resulta que, bajo esa alerta continua, el córtex prefrontal, que es la parte lógica y racional del cerebro, literalmente se apaga, se inhibe. Y al mismo tiempo, la amígdala se vuelve hiperreactiva. ¿Qué significa esto en el día a día? Pues que un cerebro exhausto malinterpreta el desorden común del salón o un par de tareas pendientes como si fueran amenazas vitales inminentes, como si nos persiguiera un león. Es decir, si el cuerpo grita, la mente malinterpreta. Tercer punto, los 4 síntomas del burnout. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en la práctica clínica para saber identificarlo bien. Fijaos, unos investigadores de la Universidad de Lovaina identificaron 4 dimensiones súper precisas del burnout parental. 1. Un agotamiento físico y cognitivo persistente, ese cansancio que, por mucho que duermas, no se va. 2. Un distanciamiento emocional, donde de repente el cuidado se vuelve automático y tus respuestas son casi mecánicas. 3. Un sentimiento de ineficacia relacional, o sea, esa vocecita interna machacona que te repite que no estás dando la talla y te llena de culpa. Y 4, que creo que es el más duro de todos, el contraste con tu yo anterior. Hablamos de una pérdida profunda de identidad personal fuera de ese estricto rol de cuidador. Para ponerle números a esto y hacerlo tangible, usamos el checklist rápido de saturación familiar. Son 5 preguntas que se puntúan de 0 a 4. Si sumas 10 puntos, ojo, el sistema ya está en zona de alerta, pero si llegas a este número a 15, significa que la intervención inmediata es súper recomendable. Y quiero aclarar algo. Ser honestos y marcar estas puntuaciones altas es activar la conciencia. Es el primer paso, nunca es rendirse. Punto 4. Y aquí viene lo bueno. Herramientas de restauración familiar. Reconocer los síntomas es solo el principio. Ahora toca pasar a la acción sin agobiarnos. Entonces, la clave absoluta aquí es esta. Sin homeostasis biológica, olvidaros. No puede haber regulación emocional. Primero hay que apagar la alarma del cuerpo.
Por eso usamos la regla 20-20-20. Propone sacar diariamente 20 minutos para un descanso real, 20 minutos para un movimiento súper suave que no genere más estrés y 20 minutos de hidratación y nutrición conscientes. Antes de intentar resolver el gran drama familiar, tu sistema nervioso necesita este reseteo básico, sí o sí. Una vez que bajamos revoluciones y el cuerpo se regula, ya podemos aplicar técnicas de comunicación no reactiva como la fórmula BER. Son 3 pasos súper sencillos. Imagina que tu hijo se niega en rotundo a hacer los deberes. Primero, validar la emoción. Veo que estás súper frustrado con estos deberes. Segundo, expresar tu propio sentimiento sin atacar. A mí también me agota cuando tenemos que discutir por esto cada tarde. Y tercero, redirigir. Tenemos que buscar otra forma de hacer esto para estar más tranquilos. Os prometo que el simple hecho de nombrar la emoción antes de buscar soluciones reduce la intensidad de la amígdala casi por arte de magia. Y esto me parece brillante porque nos enseña a rediseñar el sistema familiar usando un principio clásico de las organizaciones, la famosa regla del 80-20. El objetivo aquí es súper claro. Hay que identificar qué pequeñito 20% de las actividades diarias os está generando el 80% del estrés en casa. Una vez lo detectáis, hay que eliminarlo, delegarlo o automatizarlo. Y además, es clave encontrar esas tareas invisibles, ya sabéis, esas 3 cosas de las que nadie habla pero que siempre consumen la carga mental de la misma persona. Identificadlas y redistribuidlas. Es un antes y un después. Llegamos al punto 5, el plan de 72 horas. Porque la teoría está genial, pero en casa necesitamos cosas que no parezcan otra montaña de obligaciones. Por eso, nos centramos en microacciones muy manejables para empezar hoy mismo. Primera, practicad la respiración 4-7-8 en los picos de estrés. Esto activa el nervio vago y desploma el cortisol casi al instante. Segunda, haced micropausas de anclaje. Justo antes de meter la llave en la puerta o de entrar al salón en pleno caos, tomad 3 respiraciones profundas y deciros, no es una emergencia, es solo un momento. Y tercera, fijad un límite sagrado, 1 hora a la semana totalmente libre de pantallas y de obligaciones, solo para reconectar. Recordad, una casa sana necesita un sistema que sea sostenible, no necesita el heroísmo inagotable de sus padres. Y para terminar, quiero dejaros con esta gran pregunta rondando en la cabeza. ¿Qué pequeño ajuste necesita el sistema familiar hoy? Porque el burnout no significa que hayáis perdido la capacidad de amar o de educar a vuestra familia. Para nada. Al revés, es el principio de un aprendizaje vital bellísimo. Aprender a cuidar a quien cuida. Implementar estas pequeñas herramientas os va a permitir salir del modo supervivencia y empezar, de verdad, a disfrutar y a prosperar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Espero de corazón que estas herramientas os ayuden a recuperar el equilibrio en casa. Nos vemos en la próxima.